Padre, gracias por tu presencia. Al libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Diga conmigo, Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tome asiento. Quiero que usted note dos puntos gramáticos muy importantes. En la primera etapa, Juan dice lo que es nacido del Espíritu. Habla con una E mayúscula, hablando de superioridad, de señoría. Pero luego dice Espíritu es. No está hablando solamente del Espíritu Santo, sino está hablando de la deidad de Dios en la vida de un hombre. Diga conmigo, deidad de Dios. Escuche esto. Estaba hace prácticamente unos 7, 8 años en Florida, en Kissimmee. Estábamos estudiando y recuerdo que en uno de los seminarios que estábamos recibiendo de la universidad, uno de los maestros comenzó a tocar ciertos puntos sobre lo que era el hombre espiritual y su identidad propia en el Señor. Y me llamó la atención que para mí era algo extraño tener que exponer ante tantos hombres que tenían ya cierto conocimiento muy elevado delante de lo poco que yo he podido aprender poco a poco en el Señor, y observaba cómo ellos desglosaban su mensaje. Pero cuando comenzaron a hablar del mundo espiritual, yo me sentí cómodo. Como podemos decir, es como cuando tú sabes navegar en aguas profundas y tú conoces bien en qué lugar tú sabes manejarte, cómo sabes actuar. Y yo dije, bueno, en este momento ellos me están trayendo a mí al lugar donde a mí me gusta fluir, hablando del Espíritu de Dios en la vida de un hombre. Muchas veces hemos escuchado personas predicar, aún en un momento dado de mi vida llegué a predicar que Nicodemo salió a buscar a Jesús en la madrugada porque Nicodemo sentía miedo de ser descubierto por sus colegas o por sus amigos. Pero con el tiempo, indagando las escrituras, me di cuenta de algo. Nicodemo no salió de noche a buscar a Jesús porque tenía miedo. Aquí comienza mi mensaje. Llega un momento dado donde este hombre llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre que conocía de la ley. Cuando usted busca e indaga qué significa el nombre de Nicodemo, en el griego se le llama Nicodmos, que significa conquistador. Un hombre de conquista no es cualquier persona. Una persona de conquista es una persona que se atreve a arriesgarse a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Una persona de conquista es aquella persona que se atreve a creer en sí mismo, aunque los demás no crean en ello. No sé si le estoy hablando a alguien que es un conquistador en esta noche. Y me llama la atención que Nicodemo, el conquistador, sale de la noche, y la hora en la que sale Nicodemo se considera que era a la 9ª hora o 3ª hora de la noche, o sea, en la madrugada. ¿Por qué Nicodemo prefiere salir en la noche y no en la tarde o durante el día? Se considera que durante el día y en la tarde los demás sacerdotes estaban esparcidos en la ciudad. A ver si alguien me entiende. Estaban esparcidos por la ciudad. No era que estaban todos en un mismo lugar donde podían reunirse y donde podían encontrarse. Entonces Nicodemos en un momento dado escuchó tanto de Jesús que se dio cuenta que su identidad la estaba perdiendo. ¿Cuál era la identidad que estaba perdiendo Nicodemo? La identidad que Nicodemo está perdiendo no es una identidad de un sacerdote, no es una identidad de un hombre que sabe de leyes, sino la identidad de reconocer que Jesús era su Padre y que él era hijo del Padre. A ver si alguien me entiende. Entonces Nicodemo sale en una hora de madrugada donde sus colegas se reunían para así convocar a quien ellos llamaban el Lion o Elohim, el Eterno, y orar todos juntos. Nicodemo no sale en una hora escondida donde nadie no puede verlo. Nicodemo sale en la hora perfecta donde todos
todos sus colegas, los grandes sacerdotes, los que conocían de leyes, podían verlo. Por eso cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, le dice: sabemos que vienes ¿de quién? En pocas palabras, yo no estoy solo. Padre amado, a ver si le estoy predicando a alguien. Yo quiero que usted se detenga gramáticamente a leer bien lo que dice Juan. Él dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo o no está en él. Lo que Nicodemo le está diciendo en este momento, en esta precisa hora, no solamente yo me he dado cuenta de que tú eres el Hijo de Dios, sino que también detrás de mí hay hombres y mujeres que reconocemos que necesitamos volver a nuestra identidad y necesitamos volver a reconocer que de Dios. Ay, Padre, entonces va a aprender en el buen dominicano. Pastor, ¿de qué me está hablando? Nicodemo salió en un horario donde los demás podían verlo. La gente dice tenía miedo y estaba escondido. Seguro que tenía miedo. Y salen en la hora donde nadie puede negarlo. Y déjame decirte una cosa más. El salmista dijo: temprano yo te buscaré y de madrugada yo me acercaré a ti. Lo que Nicodemo dijo fue: si me levanto temprano y salgo en la madrugada, me voy a encontrar con mi deidad. No sé si habrá algún Nicodemo en esta noche. Hello. Tú sabes lo que tenía Nicodemo, que lo estaba haciendo perder su identidad. Lo que yo llamo la maldita religión. Sí, lo dije. Y que la religión no te permite ver quién tú eres en Dios. La religión no te permite crecer. Pero el que sale de madrugada a buscar a Dios se encuentra con su realidad. Y cuando la realidad llega, el poder se manifiesta. Como pastor, si Nicodemo dijo: según la ley, yo soy un sacerdote, yo conozco las leyes. Y él le dice bien claro: sabemos que viene de Dios. Otra versión dice que le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Cuando le dijo Señor, le dijo autoridad. A ver si alguien me entiende. ¿Por qué dice Señor? ¿Por qué le dice autoridad? Sabemos que proviene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Lo que Nicodemo estaba diciendo: hoy yo quiero desaprender lo que un día yo aprendí. La ley me enseñó a no tener misericordia, pero cuando me encontré con mi identidad, me di cuenta que todo aquel que se aparta del pecado la alcanza. Y cuando un hombre alcanza la misericordia de Dios, comienza a ver señales, comienza a ver evidencia, comienza a ver prodigio, comienza a ver milagros. No sé si alguien me está entendiendo. Y él le dice: sabemos que proviene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Usted lee más abajo. Y la respuesta de Jesús hacia Nicodemo parece ser extraña, parecen ser raras, pero son muy concretas y específicas. Él le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Ya Nicodemo vio las señales, no solo las había escuchado. Cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo, le dice: ahora tienes que volver a tu identidad para que lo viva. Padre. Aleluya. Le dijo: ya no solo es que lo hable, ahora yo quiero que tú lo manifiestes. Y Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo puede un hombre? Ya yo después de viejo voy a volver de nuevo a entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dice: no, mira, tiene que nacer del agua. No le dice de mí. Del agua y del Espíritu. Lo que Jesús le está diciendo: llegaste temprano, estuviste en la madrugada, ahora ¿dónde está el agua? Él no se le está presentando y se le está revelando todavía como el Padre. Jesucristo, si alguien pudiera captar. Le está diciendo del agua. Lo que le está diciendo: si tú supieras con quién tú hablas. Porque yo soy aquel que dijo: el que tenga sed, venga a mí
y por su interior correrán ríos de aguas. Padre, qué mensaje. Y no solo eso, sino que le dice del agua y del espíritu. En pocas palabras, Nicodemo, lo que tú tienes que hacer hoy es venir a mí y hacerte geneca o genao. ¿Cómo? Ser engendrado por mí. Cuando le dice geneca o genao, lo que le está diciendo es que yo me haga tu padre y tú seas mi hijo. Porque solamente mis hijos pueden manifestar mis señales y mis evidencias. Lo que le está diciendo Nicodemo, si tú vienes a la fuente que tiene el agua, que soy yo, vas a regresar a tu identidad genuina y a tu propósito, en tu destino profético. Y adoro a Jesús. Lo que le está hablando es, si tú vienes a mí, te darás cuenta que yo soy más que una religión. Te darás cuenta que yo soy más que una teoría expresada en un libro. Te darás cuenta que yo soy una palabra verdadera y que todo fue hecho por mi palabra. Cuando un hombre o una mujer porta una identidad genuina en Dios, las cosas comienzan a cambiar en su vida y reconoce que su pasado es su presente y su presente es su futuro, que él no vive en el hoy de los hombres, sino en el hoy de Dios. ¿Cuál es la necesidad de nacer de nuevo? Cuando naces de nuevo, Nicodemo, conquistador, a ti te estoy hablando, te darás cuenta que aunque la promesa o la lluvia sea tarde, algún día llegará a tu favor. Te darás cuenta que esto no es el que corre más rápido, sino el que permanece. Y que cuando el de repente de Dios llegue a tu vida, lo que estaba atado se va a comenzar a desatar. Lo que estaba estancado se va a liberar. Lo que no crecía va a crecer. Lo que no producía va a producir. Lo que no prosperaba va a prosperar. Alguien dígame. Hoy le estoy hablando a alguien que dice: me levantaré en la mañana y buscaré el rostro de Dios y veré su grandeza. Lo que Jesús quería de Nicodemo era que Nicodemo se encontrara con su propia realidad. Por eso él luego le dice: Nicodemo, si tú piensas que no puedes entrar de nuevo al vientre de tu madre siendo ya viejo, y tú hablas de tanto un reino, ¿por qué no lo ha manifestado? En pocas palabras, Nicodemo, el que porta su identidad divina, el que porta mi tetzelén, mi entidad, es capaz de manifestarme. Nicodemo, años atrás, para ver mi manifestación en la falta de identidad que había en un momento dado por la ley, para que yo me manifestara, ustedes tenían que cargar un arca y llevarme a todos los lugares cargados, en el arca del pacto. Pero ahora, Nicodemo, no es necesario cargar el arca, porque yo llegué para traer mi gracia. Y ya no es necesario traer el arca al campamento para ganar la batalla o para ganar la guerra. Ahora es necesario que tú te muevas para que yo me mueva, que tú camines para que yo camine, que tú corras para que yo corra. Cuando tienes identidad propia, te das cuenta que pasé y no he bendecido. ¿Por qué pasé? Pasé y he bendecido porque te tiene a ti, hello. He bendecido porque tiene hombres y mujeres de Dios. Alguien dígame. Pastor, ¿qué me está diciendo? En pocas palabras, el territorio donde yo vivo no determina mi bendición ni determina quién yo soy. El territorio donde yo vivo depende de una palabra que yo porto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que yo piso
no te das cuenta a qué reino pertenece, te afectas por el crecimiento de los demás. Pero cuando tienes identidad propia, el crecimiento de los demás no te afecta, sino que te causa gozo, te causa inspiración. Y te dice: yo sé que el tiempo de mi hermano es ahora para él ser bendecido, pero cuando el tiempo mío llegue, mi viña será prosperada y todo el que está a mi alrededor será bendecido por ella. Reconoce que lo que tú tienes, que lo que tú eres y lo que tú portas, nadie más lo tiene. Se podrá parecer, pero no es igual. A cada uno nos fue dado conforme al Espíritu. Los profetas profetizaban en la antigüedad en el nombre de un mismo Dios, y cada cual fue delegado en diferentes funciones, pero cada cual llegó un momento que se encontró consigo mismo. Y lo que Dios quiere que pase en tu vida es que tú te des cuenta el diseño que tú tienes, para qué fuiste formado, cuál es la asignación que Dios puso en tu vida, que no se le entregó a tu vecino, que no se le entregó a tu hermano, sino que te le entregó a ti. Cuando tú reconoces este tipo de cosas, te das cuenta que tú vas a crecer en lugares áridos. Wow. Porque tú eres la semilla que Dios plantó en ese lugar para marcar la diferencia. Si alguien me entendiera aquí en este momento. Tú no ves que la gente en el buen dominicano dice que en la familia siempre hay una mala regla, hay uno que hay malo. En tu caso es diferente. Tú eres la semilla que provoca el cambio. Tú eres aquel que provoca la bendición. Y tus generaciones serán bendecidas por la palabra que tú portas de parte de Dios. Alguien diga amén. Dios ha de llevarte a tal diseño y a tal dimensión espiritualmente que vas a poder abrir el negocio donde otro lo cerró. Y donde otro no creció, tú vas a crecer. Alguien diga amén. Será bendecido por arriba del diablo, de los demonios, de las enfermedades, de las adversidades y de la crisis. Porque si no va contigo, ¿quién contra ti? Encuéntrate contigo mismo en Dios. Date cuenta quién tú eres en el Señor. Verás que donde otros quieren salir corriendo, tú te detienes a ver a Dios actuar. Wow. Padre, qué palabra hoy. Dije que verás que donde otros salen corriendo, tú te vas a detener a ver a Dios actuar. ¿Actuando cómo? Actuando a favor de tu vida, actuando a favor de tu matrimonio, actuando a favor de tus hijos, actuando a favor de tu trabajo, actuando a favor de tu empresa, actuando a favor de todo aquello que tú pones en sus manos. Mire, nada mejor que reconocer quiénes somos en Dios y el diseño que tenemos de parte de Dios. Hace muchos años atrás, fui invitado a un congreso, a un estado, un congreso muy grande. En ese momento iban a transmitir el congreso por una cadena de televisión muy famosa a nivel mundial. Iban muchas personas de influencia y muchas personas de peso ministerial. No sé si usted me entiende lo que quiero decir cuando hablo de peso ministerial, en el sentido personas que Dios la usa. Pero yo era el menos usado entre ellos. ¿En qué sentido? Que era el que menos sabía predicar. Los nervios me quisieron atacar. No es lo mismo usted ver 5,000, 10,000, 15,000 personas en un país de Latinoamérica, en un estadio, en un coliseo. Eso es normal. Pero en Estados Unidos, usted ver una iglesia con más de 3,000 personas, eso no es normal, eso no es común, es una realidad, y mucho menos hispana. Aunque vamos a alcanzar eso y más de ahí todos nosotros. Escúcheme bien, alguien dígame conmigo. Sucede que cuando estamos así, llega el momento de ministrar.
Y detrás de un camerino que habían preparado, recuerdo que cuando entramos yo me sentía raro, extraño, porque no había tenido ese tipo de experiencia. Y veo que envía un grupo de hombres a llevarnos por las salas diferentes que habían del lugar. Y me sentía raro porque andaba con mi escudero en ese momento. Y le digo: negro, ¿y qué hacen todos estos tipos atrás de mí? En ese momento esa fue mi expresión. No sabía lo que era tener escudero en una iglesia. ¿Voy a entender? En un equipo de servidores. ¿Y qué hacen todos estos tipos atrás de mí? Él me dice: todos estos tigres, ¿qué es lo que buscan atrás de mí? Pues yo no me sé cuidar solo, ¿qué es lo que vienen por ahí caminando? Y me sentía raro y extraño porque eso era algo nuevo para mí. Tengo que reconocerlo. Y llegó un momento que estoy detrás del camerino y escucho que dicen: está todo preparado. Recuerden que los primeros 200 asientos del frente son para aquellas personas que ya académicamente tienen un posgrado de un doctorado o una maestría en teología. Cuando yo escuché eso, a mí las piernas me temblaron. Y yo dije: ¿qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Y me quería comer no las uñas, sino tragarme los dedos, hermano, de la mano. Y recuerdo que a un amigo, un colega, a quien respeto y valoro mucho ministerialmente, le tocaba ministrar también en el mismo lugar. Pero para mi salvación, en donde él estaba haciendo la parada en el avión, comenzó a nevar. Para mi salvación. Y en un lado, en una esquina, tenían todos los paralíticos, paracletos y personas enfermos con carteles. Yo no entendía lo que sucedía allí. Llamo a un amigo y le digo: oye, ¿dónde está fulano? Me dice: en el aeropuerto. Tomo a mi escudero y le digo, en ese momento, a la persona que iba conmigo, le digo: toma el celular y llámalo. Había una caja de agua de esas de 24 botellas. En menos de 40 minutos yo me la bebí. Nunca en mi vida me he bebido tanta agua. Parece que se me metió el espíritu de un pez. Y todo lo que quería era agua. Los nervios, la ansiedad me estaban matando. Y le digo: llámalo y dile que venga, que se acerque rápido. ¿Por qué? Porque me entra un dolor fuerte, rápido en el cuerpo. Yo no voy a poder predicar. Parece que no me entendió. Yo mismo me iba a enfermar por el simple hecho de que me sentía nervioso, me sentía asustado, sentía que yo no era capaz de ministrar en aquel lugar por tanta gente que habían de influencia allí. Y en aquel momento él lo único que me dice: no, fluye. Digo yo: que fluya ¿cómo? Y le digo: pero tú te estás volviendo loco, mano. Así mismo le hablé. Tú no estás oyendo que yo escuché que 200 tipos allá adelante, todos estudiados, mano, tienen doctorado, tienen maestría. ¿Y yo qué tengo? Y me dice: fluye. Y digo yo: claro, es muy fácil. Y para el colmo, un montón de paralíticos, mudos, ciegos y sordos. Y tú no terminas de llegar. Y él me dice: pero de como quiera, yo no predico hoy, yo predico mañana. Yo: no, llega hoy para que predique tú. Y me dijo: varón de Dios. Me dijo: ¿qué es más fácil? ¿Orar por un paralítico, por un ciego, por un sordo, por un mudo? ¿O llamar a una gente por nombre y apellido? Y yo dije: ¿cómo? Repítame eso. Digo: si le digo que orar por un paralítico, me dice que Dios es quien lo levanta. Si le digo que orar por un sordo, me va a decir que Dios es quien lo hace oír. Si le digo orar por un ciego, me va a decir que Él es quien lo hace ver. ¿Qué es más fácil? Y si le digo que llamo a una gente por nombre y apellido, por si me equivoco, entonces no fue Dios, fui yo. En ese momento le dije: está bien, va, y cerré. Y cuando comencé a pensar, dije: espérate un momento. Si Dios me ha dado la capacidad de tener mi identidad propia en el Señor, e identificar su voz y conocer su Santo Espíritu, saber cuando Él me está hablando de la vida personal de alguien, de sus problemas, de todo lo que ha atravesado, de discernir lo que el hombre no puede ver, la intención del corazón, y escudriñar los pensamientos del alma. Yo creo que eso es más difícil que orar por un enfermo. Porque si yo oro por el enfermo y no se sanó,
o no tenía fe, o Dios no lo quiso saber, o no le llegó su momento. Pero si yo llamo a ese tipo, di que por su nombre le digo Juan y se llama José, entonces yo me emocioné, o habló el diablo o no hablo nada. Señor lo reprenda. Es así, hermano. Y en ese momento me fui a una esquina, y cuando me dijeron que me tocaba predicar, todo lo que hice fue de canten aleluya. Cerré mis ojos y nada más miraba, y cada vez que miraba yo le hacía así, suban aleluya, esperando que la atmósfera cambie. En un momento dado, mientras estoy ministrando en la unción a través de la adoración de aleluya, el poder de Dios descendió. Y cuando hago así, aquí en mi mano, digo, Dios está aquí. Una señora que andaba con un andador lo soltó y salió corriendo. A ver si alguien puede adorar a Dios. De repente el poder de Dios comenzó a manifestarse. La preocupación mía era pasar una vergüenza en televisión en vivo. Ricardo sabe lo que hizo Dios. La unción descendió. Los camarógrafos cayeron por el piso rodando. Todo el mundo decía, el niño no ha predicado, pero porta la unción del Espíritu de Dios. Alguien está preparado esta noche para manifestar la gloria de Dios vivo. Alguien dígame. Diciendo la unción de Dios en esta casa. No sé si alguien puede. Yo estoy diciendo, diciendo la unción de Dios en esta casa. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que los principados que te hacían la guerra o se mueven o le pasemos por encima. Pero mi victoria es mía y nadie me la quita. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Todo cambió porque la unción descendió. Ese día aprendí que lo más importante no es recibir el aplauso de los hombres. Lo más importante no es la fama. Lo más importante es que tu identidad sea reconocida en el reino de los cielos. Porque todo lo que tú desatas en el cielo será desatado y manifestado aquí en la tierra. Así que yo vengo a hablarle a alguien hoy que quizás no tiene muchos followers en Instagram, hermano. Quizás no es conocido en el YouTube, pero tu momento llegará. Y déjame decirte que no es malo, porque mientras tú estás matando osos y leones en el secreto, te están preparando para derribar a un gigante. Alguien dígame conmigo, alguien se encontrará con su identidad y sabrá quién le dio en su vida. Reconoce lo que portas de parte de Dios. Reconoce que tú no tienes un diseño cualquiera. Tú tienes un diseño genuino que Dios te lo entregó. Reconoce que el Espíritu de Dios está contigo. Y cuando tienes esa identidad propia en Dios, el reino se te hace fácil manifestarlo. Se te hace fácil conquistar el Espíritu de Dios. Te encontraste con tu realidad espiritual. Por eso el enemigo te está atacando tanto. Las batallas, las guerras, los problemas se han arreciado porque entraste a la atmósfera que tú perteneces. Llegaste al lugar que es tuyo. Y cuando estás ahí, no pienses ni creas que te van a lanzar flores. No, no. Va a tener que enfrentar cosas que nunca imaginaste. Tan solamente y sencillamente porque ya no serás el mismo hombre ni la misma mujer. Tu identidad propia en Dios hace que tu nombre resalte, no en el mundo terrenal solamente, sino primero en el espiritual. Hello. Usted quiere saber más de identidad propia. Hello. Usted observa la vida de Jesús. Voy a ser un poco temático ahora. Y Jesús comienza desde su primer año, desde su primer día de nacimiento hasta los 12 años, en un momento dado. Dura un tiempo escondido de Herodes. Luego de ahí crece hasta los 12 años allí, en una sinagoga. De los 12 años a sus 17 años, Jesús aparece
trabajando con su papá en carpintería. Aunque a sus 12 años estuvo en una sinagoga enseñando. De sus 17 años, sus 30 años, Jesús queda en el anonimato, atendiendo el negocio de su padre. Y un día sale al Jordán, y en el Jordán se encuentra con su identidad. Y cuando usted busca el significado de Jordán, es el que desciende, el que muere a sí mismo. Y dice: voy a salir al anonimato, porque para yo poder manifestarme como el Hijo de Dios, primero tengo que entregar mi deidad espiritual y mi identidad como el Padre. Desciende al Jordán, y cuando se levanta del Jordán en el bautismo, aparece como el Hijo de María, el hombre, porque era el momento en su identidad de vencer el pecado, no como el Padre, sino como hombre. Wow. Santo Dios. Cuando se encuentra con su identidad propia en el Señor, las cosas comenzaron a cambiar. Si a sus 12 años no lo atacaban en una sinagoga, pero cuando entró en su propia identidad, todos comenzaron a perseguirlo. Y comenzaron a decir: ese no es el hijo de José y María, ese no es el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque llegó en ese momento donde él dijo: tengo que levantarme yo mismo como hombre para traer una diferencia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que muchas veces queremos depender de otros para alcanzar lo que en realidad somos en Dios. Eso es un grave error. Dios pone hombres y mujeres en tu vida para que sean una inspiración, sean un canal de bendición, sean tus tutores, sean tu cobertura en un momento dado. Pero Dios quiere que tú aprendas a tener una dependencia plena de Él. No a vivir conforme tus conceptos o como tú quieras, sino una dependencia plena de Él. Jesús comenzó a encontrarse consigo mismo en el Señor. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo usted se atreve a decir que Jesús comienza a encontrarse consigo mismo en el Padre? Porque Jesús también sabía, ya como hombre en la tierra, que lo que le devolvería a él, o que lo haría entrar en su propia identidad, era la economía con su Padre. Muchos de nosotros comenzamos a perder la identidad cuando perdemos la coinonía con el Padre, cuando perdemos nuestra comunión con el Señor. Date cuenta que en el preciso momento que tú un día dijiste: voy a comenzar a buscar a Dios como yo sé buscarlo, no de que volver al primer amor. La gente dice: vamos a volver al primer amor porque está en la Biblia. Hay que buscar las demás traducciones, a ver qué hablan de ese texto bíblico, cuál es su contexto bíblico. El primer amor de Dios siempre va a estar en tu vida, siempre, always. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a realizarte en su nombre, a caminar conforme Él quiere que tú camines, a actuar conforme Él quiere que tú actúes. Tu identidad propia en el Señor es la que te va a hacer crecer, no por lo que otros digan, sino por lo que tú vives en Dios. Dije: no por lo que otros digan, sino por lo que tú vives en Dios. Cuando tú sabes quién tú eres, lo que tú eres en Dios y lo que tú representas en su reino, tú te das cuenta que tú estás luchando muchas veces con un enemigo que está en derrota, pero que tu falta de identidad te hace ver a un enemigo que es vencedor cuando ya fue derrotado. Wow. Lo único que tienes que reconocer es cuál es tu identidad y la posición que Dios te ha dado en su reino. ¿Quieres acercarte más a Dios? ¿Quieres conocer más el Espíritu Santo? Comienza a entrar en coinonía con Él. Comienza a tener esa comunión plena con el Padre, y las cosas van a comenzar a cambiar. He leído muchos libros, créame que muchos libros. He escuchado testimonio de muchas personas. Me he sentado en dialogar con generales de Dios en este tiempo. ¿Cómo así, pastor? Generales de Dios, hombres muy usados por el Señor. Y cuando tenemos la oportunidad de dialogar juntos, todos llegamos a una sola conclusión: que sin la presencia de Dios no hay nada. Amén.
Si su espíritu no está, las cosas no funcionan. Si su santa presencia no se manifiesta, ¿para qué vivir? ¿De qué vale predicar un mensaje que motive tus emociones, pero que no te lleve a una realidad espiritual de lo que tú eres? Comienza a actuar como lo que tú eres, como hijo de Dios. Date cuenta que no vas a poder lograr nada si Él no está presente. ¿Quieres alcanzar cosas poderosas en el Señor? Procura buscar su reino y su justicia, y Él comenzará a añadir todo aquello que ha de ser de bendición a tu vida. Aún aquellas cosas que tú entiendes que te están agobiando y que te dan golpes fuertes en la vida, Dios no lo ve de esa forma. Dios lo ve como esos instrumentos que Él pone en el camino para que tú crezcas en su reino, para que no pienses de la misma forma que pensaba años atrás. Dios lo ve de aquella forma donde tú te das cuenta de que si Él está presente, un milagro va a ocurrir. Si Él está presente, tu vida, tus hijos cambiarán. Cuando su presencia está presente, el ministerio es transformado. Cuando su presencia está presente, todas las cosas comienzan a caminar en torno a una realidad espiritual. Aquella realidad que te hace saber que tienes a un Padre soberano, poderoso, y que te entregó la victoria desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Levanta tus manos al cielo.